¿Cuál es su película favorita? ¿Alguna vez se han preguntado por qué a las personas nos gusta ver películas? ¿Cómo es que el cine tiene el poder de hacernos reír, llorar e incluso enojarnos con personajes que no conocemos? Esto es porque el ingrediente principal del cine son las emociones. Desde los sentimientos que los personajes nos transmiten, las historias que los cineastas aspiramos a contar, hasta lo que sentimos como audiencia, todos aportamos un ingrediente para hacer del cine el vehículo por excelencia de emociones. Yo sabía que quería contar historias desde muy niña, pero fue cuando descubrí que cualquier cosa que vos te podías imaginar podía ser plasmado en una pantalla de cine, cuando me di cuenta que lo que yo quería era hacer películas. Años después inicié mi universidad y en mi primera clase de guiones escribí un cortometraje. Lágrimas en la piel se llamaba. Lo entregué muy orgullosa y mi profesora me lo devolvió tal cual y me dijo: antes de atreverte a escribir, investiga bien. Mi guión estaba plasmado de prejuicios y de pensamientos erróneos, coherentes con mi ignorancia sobre el tema. Mis privilegios habían hecho que yo contara la historia desde una sola perspectiva. Mi limitada experiencia personal de adolescente privilegiada. Años después, la vida me regalaría una nueva lección tras el golpe de Estado del 2009. Para entonces, yo defendía, vestida de blanco, a capa y espada, lo sucedido, evangelizando acerca de la Constitución y, según yo, su defensa. Pero una vez más el universo me daría un nuevo regalo y me haría darme cuenta de lo sesgada que yo estaba. Algunos años trabajando en medios de comunicación y emprender mi propia compañía me llevarían a conocer realidades muy lejanas a las mías, pero también muy cercanas que yo desconocía. Cosas que sucedían en el país, pero también en otros lados del planeta. Entonces yo entendería que mis prejuicios y mis privilegios me habían blindado de poder percibir de una manera justa, de una forma auténtica y poder empatizar con contextos que eran diferentes a los míos. Entonces, el cine para mí dejaría de ser solo una aspiración profesional. Liderar una compañía productora dejaría de ser solo un quehacer. Y contar historias dejaría de ser una vocación y llegaría a ser un propósito, un fin superior sobre la persona en la que yo soñé en construirme. Años después, participé en mi primera película, Olancho, una película documental que narra la historia de un compositor de narcocorridos que, tras ser amenazado por un cartel, tiene que salir huyendo del país, teniendo que vivir una vida de migrante indocumentado en Estados Unidos, a sabiendas que en su país lo esperaba una muerte segura. Temas como el narcotráfico, la violencia y la migración son sumamente amplios y con cientos de matices, como lo somos los seres humanos. Sin embargo, no importa qué tan lejos de vos esté la realidad plasmada en una película, siempre las emociones lograrán conectarte. El temor de que tu vida te la puedan quitar personas que tienen el poder de hacerlo. Tener que recorrer un camino donde podés morir para salvaguardarte de ser asesinado en tu país de origen. Las ansias de que te den una segunda oportunidad, aunque vos hayas cometido equivocaciones en el pasado. Una de las anécdotas que yo más atesoro de Olancho
sucedió después de habernos presentado en un festival internacional de cine en el extranjero. Hicimos por aparte una presentación especial para la comunidad hondureña. La mayoría de las personas que estaban ahí eran exiliadas, quizás por razones muy diferentes a las de Manuel, nuestro protagonista. Sin embargo, Manuel y Olancho se convirtieron en una conversación catártica. Risas, llantos, anécdotas y melancolías construyeron una conversación a cientos de kilómetros de distancia, atendiendo la desolación que trae consigo la migración y la impotencia de saber que el destino de tu vida está en manos de personas que prefieren la violencia como método principal para aniquilar inconvenientes. Luego, la vida me regalaría aún todavía una nueva oportunidad para expandir mi percepción, con un tema sumamente distante a mí: la honorable lucha de los pueblos originarios por la defensa de los recursos humanos. Quebraría también en mí cierta ingenuidad en cuanto al alto nivel de impunidad y criminalidad que impera en nuestro país. En el 2016, una directora hondureña, veterana, me busca para producir un documental que Oxfam en Honduras quería hacer acerca de la lucha de la defensora Berta Cáceres. 2 semanas después y 2 antes de iniciar su rodaje, la asesinaron. El día de su homicidio, al igual que seguramente muchos de ustedes, hasta entonces yo me daría cuenta de la importancia de personas como Berta Cáceres. Historias como las de ellas y muchas más durante décadas han sido invisibilizadas en nuestro país. Lo que es peor, sus asesinatos continúan y la injusticia en sus casos sigue siendo tolerada. Producir y editar Berta Vive no solamente fue un hito en mi carrera profesional, sino que en mi vida personal también. Conocerla a través de las grabaciones de varios años, a través de sus compañeras y compañeros de lucha, entender su visión de la vida, entender su perseverancia para defender sus ríos, fue algo que yo no pensé ver en mi país. Las historias que yo leía, las películas que yo veía, pocas veces eran protagonizadas por personas como Berta Cáceres o incluso por mujeres de mi país. Desde que yo regresé de la universidad, había un sentimiento que me perseguía y me mortificaba. Aunque yo venía de vacaciones y podía ver el incremento de la violencia, no fue hasta después de una masacre que comencé mi siguiente proyecto, Ciegos, Sordos, Mudos. La violencia estaba tan normalizada que al escuchar un ruido estruendoso, nos preguntábamos, ¿serán cohetes o serán balas? Pero ese día era diferente. Ese día yo estaba preparando la que sería la primera cena con la que ahora tengo la fortuna de llamar mi esposa. Y mientras yo cocinaba, en el patio se empezó a escuchar una ráfaga de tiros. De lo que se podía percibir eran armas de alto calibre. Y detrás de la balacera se escuchaban los gritos despavoridos de las víctimas. Era en una cancha de fútbol al inicio de la noche. Lo único que está en mis manos por hacer, me dije, es llamar al 911. Pero seguramente hay más gente haciendo eso. Pero si nadie lo hace, porque todos asumimos que el resto lo está haciendo y nadie llama. Y decidí marcar. ¿Y si después me vienen a matar a mí? Me pregunté. Pero si siguen matando gente, ¿por qué yo no hago la llamada? Y entonces la hice. Pero cuando colgué, me llené muchísimo de vergüenza. Vergüenza porque yo me había cuestionado entre hacer una llamada que podía salvar la vida de personas que estaban siendo masacradas o no hacerlo,
para resguardar mi vida. Entonces entendí que yo también había caído en una mentalidad de hacerte el ciego, sordo, mudo como método de sobrevivencia. Ese día yo decidí que yo quería entender ese efecto. Yo quería entender cómo es que nuestra ciudad se había convertido en una de las más violentas del mundo. Quería entender por qué a nosotros los buenos nos toca vivir en barrios enjaulados, encerrados con rejas, mientras los malos siguen libres en la calle. Para buscar estas respuestas, quería encontrar a personas que estuvieran rompiendo con lo establecido, precisamente para quebrar estos círculos de violencia. Y entonces encontré algunos soñadores y guerreros que vivían en una de las zonas más violentas de la ciudad. Chicas y chicos que a través del arte no solamente se han salvado a sí mismos, sino que al hacerlo han habilitado a cientos de jóvenes y niños a buscar alternativas, pero también a poder sanarse de la violencia con la que han vivido. Durante años, Kelvin y JC han compartido entre nuestras cámaras y micrófonos sus propósitos, sus sueños, sus alegrías, sus amores, sus pérdidas, su comunidad, nuestra ciudad. Ciegos Sordos Mudos pretende convertirse en un documental que nos lleve a tener una conversación acerca de cómo la violencia ha permeado en todos nosotros, aunque sea de dimensiones diferentes. Pretende ser una herramienta, una película documental que a vos te lleve a cuestionarte cuál es nuestro rol como ciudadanos. Verán, el cine tiene muchos poderes, pero hay dos que yo ambiciono obtener. El primero se llama elevación cinematográfica y sucede cuando vemos a un personaje haciendo uso de su fuerza de carácter para ejecutar actos de bondad. Entonces un cosquilleo en nuestras extremidades, quizás un nudo en la garganta. En las siguientes semanas y meses, después de haber tenido una elevación cinematográfica como audiencia, nosotros estaremos más propensos a actuar de manera altruista, social, a tener pensamientos trascendentales y sobre todo sentiremos una necesidad de hacer mejoras en el mundo que nos rodea. El segundo poder que yo ambiciono es el de la admiración cinematográfica. Y sucede cuando observamos un personaje haciendo uso de una virtud excelsa para superarse a sí mismos. Entonces nos sentimos con más energía, nos sentimos inspirados y entonces en las siguientes semanas y meses estaremos propensos en hacer mejorías con nosotros mismos. El cine también tiene el poder de hacerte conocer y conectarte con personas tan reales como la persona que vos ahorita tenés al lado. De conectarte con mujeres que se enfrentan a dictadores, con madres que hacen de todo para poder rescatar a sus hijas de sus maridos violentos. Nos puede llevar a través del dolor desgarrador que conlleva el luto cuando un padre pierde una hija. Nos puede llevar a conocer artistas que sueñan con cambiar el mundo. El cine también tiene el poder de dejarnos registrar en el presente hitos sociales y políticos que tendrán un impacto en nuestro futuro próximo y lejano. El cine también te puede llevar al pasado y nos puede ayudar a refrescar memorias, a rescatar historias borradas de dictadores impunes y de injusticias que aún esperan por nosotros para ser compuestas. Nuestras películas han sido herramientas de conversaciones incómodas, desoladoras, reivindicativas y sanadoras. Algunas veces para el análisis de intelectuales que buscan gestionar cambio, otras veces
para abordar temas sumamente necesarios, pero que pocos se atreven a hablar. Otras veces hemos sido una gota dentro de un mar de circunstancias que forman nuestra memoria colectiva y también la memoria histórica de nuestro país. El cine, a través de las emociones, tiene el poder de brindarte a vos un lugar seguro para que puedas explorar nuevos caminos y realidades quizás muy distantes a las tuyas. Yo sueño con convertirme en un puente interno que permita explorar nuevas perspectivas que nos ayuden a mejorarnos como humanidad. También sueño que una de nuestras películas pueda cambiar leyes en el país, como sucedió en Chile con la película Los Niños de Maite Alberdi, que consiguió modificar leyes para que todos los ciudadanos pudiesen tener acceso a una vida digna. El cine quizás no vaya a cambiar el mundo, pero una película tiene el poder de cambiarte a vos para que quizás compongas injusticias hechas en tu ciudad, como el caso de Southwest of Salem, que gracias a la investigación necesaria para producirla, aportó pruebas que lograrían exonerar a 4 personas encarceladas injustamente por temas de prejuicios de orientación sexual. También hay películas que pueden hacer movimientos sociales tan grandes que hagan que una corporación como SeaWorld cambie su modelo de negocio y haga a un lado la esclavitud de animales para el entretenimiento humano. Esto lo logró el documental Blackfish. Eso es el poder del cine. Yo también sueño en construir un puente que lleve nuestro cine, nuestras historias, la que cuenta nuestras batallas a otros lados del planeta. Sueño con hacer un cine lejano, pero también cercano. Un cine controversial y también conflictivo, pero que nos lleve emociones, que nos ayuden a solucionar cosas. Yo los invito a que vean un cine local, pero también un cine lejano que les permita conocer situaciones muy diferentes a ustedes. Historias que tengan personajes que quizás en la vida real los hiciera sentir incómodos y entonces puedan conocer otras cosas. Películas donde suceden cosas, quizás con sus mismas problemáticas, para que puedan encontrar quizás otras soluciones o quizás desahogar sus penas. Y otras películas que tengan personajes muy parecidos a ustedes y que les permita reírse de ustedes mismos también. Pero sobre todo, los invito a que en la vida real procuremos circunstancias que nos permitan elevarnos a nosotros mismos y a otros. Que seamos nosotros personajes que los que nos rodean puedan admirar. Sobre todo, permitámonos ser inspirados por las heroínas y los héroes que nos rodean. Muchas gracias.